En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. El día lunes, este lunes, antes de ayer empezamos una nueva serie, huir, evitar y apartar. Hay situaciones a las cuales tengo que huir, hay lugares los cuales tengo que evitar y apartarme de ellos. Bueno, pero el que huye finalmente es avergonzado por huir. Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2. Esto es lo que Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo. Y tantas veces se refiere a él como aquel hijo, aquel verdadero hijo en la fe, a Timoteo. El anciano Pablo al joven Timoteo. Y aquí en este pasaje pues vamos a ver los tres términos también. Huir, evitar y apartar. Comencemos a partir del versículo 14, 2 Timoteo 2, recordemos. Recuérdales, le dice Pablo a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Bueno, permanentemente, aquí Pablo me dice, es recordarles y exhortarles. Permanentemente. El recordar es algo que nunca puede faltar. Por ahí ya seguramente hace un par de años compartimos en este espacio algo acerca de la importancia de reiterar, la importancia de recordar. Reitérales esto, a que no contiendan sobre palabras. Porque la gente se queda allí, envuelta en conversaciones y en discusiones interminables. Y como dice Pablo, que para nada aprovecha, para nada. No hay utilidad alguna en todo ello. Sigamos con el versículo 15, dice, procura. Ahora sí le dice él a Timoteo. Tú Timoteo, joven Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, ahí ya comenzamos a ver lo del tema de avergonzarse. Pero dice, procura con diligencia. Sigamos con el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Bueno, ya hemos visto varias cosas aquí, entre ellas, evita todo esto. Pasemos al versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Evita, apártate. Bueno, versículo 22, saltemos aquí. Huye también de las pasiones juveniles. Miren que ahí le dice, evita, apártase, huye. Y en este caso dice de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Versículo 23 en adelante dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Bueno, vamos a ver algunos puntos concretos. Y vamos a ver específicamente 7 puntos que nos comparte aquí Pablo, que le dice a Timoteo y a nosotros, por supuesto. Primero dice, procura presentarte diligentemente ante Dios. Eso me compete a mí, el procurar me compete. Ay, Señor, permite que yo me presente delante de ti diligentemente. No, es que tú eres el que debe procurarlo. Es que tú eres el que debe hacerlo. Tú eres el que debe buscar diligentemente. O sea, sí, hay que hacerlo, sí, como aquel buen siervo y fiel. Hay que ser diligentes frente a todo lo que Dios pues, nos manda, a todo lo que Dios nos ha enviado. Procura presentarte diligentemente ante Dios. ¿Y qué me dice frente a este primer punto? Que aquel que se presenta delante de Dios diligentemente nunca será avergonzado. Y concretamente dice, aquel obrero que usa bien la palabra de verdad.
que no se aparta de la palabra de verdad, que por el contrario se aparta de toda aquella palabra que no es la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es esta, la cual encontramos nosotros en la palabra de Dios. Recordemos que Jesús, Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Recordemos, la verdad. Pero es que, ¿acaso Jesús, Él no es la palabra viva y la palabra verdadera? ¿Acaso no viene por parte de Él? Nunca será avergonzado aquel siervo que se presenta ante Dios, aquel obrero que usa bien la palabra de verdad. Primero, procura. Luego, ¿qué dice? Evita. Nuevamente, evita. Gran parte de la vida cristiana tiene que ver con el evitar. Claro, hay que hacer, hay que seguir, como dice aquí. Mucho me habla la palabra de seguir cierto tipo de vida, de seguir cierto camino. Evita, dice así, evita todo eso. Profanas y vanas palabrerías, porque van a conducir más a la impiedad. Entonces evita emplear todo eso, evita ahí meterte en este tipo de discusiones, evita todo eso, dice. No, y yo lo puedo evitar a través de mi respuesta, pero también lo puedo evitar. ¿De qué manera? Más adelante lo vamos a ver, huyendo. Miren que no necesariamente evitar y huir son completamente términos sinónimos, ni tampoco el apartarme. Cada uno tiene un significado. Yo puedo estar en una conversación, evitar entonces esas vanas palabrerías, bueno, a través de mi respuesta, a través de mi conversación. Evito meterme en todo eso. Pero hay momentos donde ya, a través de mi silencio y mi prudencia, siguen tratando de envolverme y de envolver a todos aquellos en esa conversación. ¿Qué tengo que hacer? Pues me aparto y simplemente pues me voy. Eso es el huir, porque conducirá más y más a la impiedad. Yo no puedo formar parte de ello. Segundo, dice evita. Luego, en tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo, apártate. Y concretamente dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Todo aquel que usa el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Apártese de la iniquidad. Porque pues el fundamento de Dios está firme. Es esto. Dios dice, me ha dado esto, teniendo este sello. ¿Y el sello cuál es? Es que Dios a mí me conoce y sabe quién es suyo. O sea, sabe quién es el que se presenta delante de Él diligentemente. Y uno de los puntos de la diligencia, una persona diligente, es aquella que se aparta de la maldad, que se aparta de la iniquidad. Pero ¿cómo yo puedo presentarme delante de Dios sin nada que avergonzarme cuando estoy yo ahí siendo complaciente con la iniquidad? Por el contrario, un obrero que se presenta diligentemente delante de Dios, de nada tiene que avergonzarse. No se avergüenza delante de Dios, porque está actuando diligentemente. Apártese. Entonces procura, evita, apártate. Luego en cuarto lugar dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de allí, eso sí. Allí no puedes formar parte de nada. Huye. Pero luego me dice en quinto lugar, sigue. Cuando la palabra de Dios me dice huye, recordemos, no es el huir a la loca a cualquier parte. No es el ir allí sin saber qué rumbo voy a tomar. Entonces voy saliendo allí desesperadamente, como cuando no sé qué hacer. Claro, no, yo sí sé lo que estoy haciendo. Cuando yo huyo, yo sé exactamente el camino que yo he de tomar huyendo. Sigue la justicia, dice. Sigue la justicia. Por eso este quinto punto, sigue la fe. Sigue la paz. 3 puntos, la justicia, la fe, el amor, la paz, o 4, para ser más específico. Y luego dice, desecha, en sexto lugar. Desecha las cuestiones necias e insensatas. Todo aquello que entra a contiendas, deséchalo, dice así. Y finalmente, me cierra con el corregir. Eso es lo que me dice. ¿Qué es lo que me dice aquí? Hay que corregir a los que se oponen. ¿Pero cómo? Con mansedumbre. Yo he de responder, ¿pero cómo? Con mansedumbre. De esa manera estoy evitando, por cierto, entrar en una conversación que es contenciosa y entrar en vana palabrería. Con mansedumbre, corrige. Hay que corregir a los que se oponen. ¿Y saben por qué? Porque la mansedumbre abre una puerta muy importante.
Aquellos que se oponen hoy, puede que sea el día de mañana, aquellos los cuales se convierten al Señor. Y sean aquellos los cuales vengan a ser como Pablo, que fue gran enemigo, perseguidor, y después fue el gran seguidor de Cristo. ¿El seguidor de qué? Fue Pablo. El seguidor de la justicia, de la fe, del amor y de la paz. 7 puntos nos enseña. Procura, evita, apártate, huye, sigue, desecha, corrige. ¿Qué concluimos aquí? Que el que huye, el que evita y el que se aparta nunca será avergonzado delante de Dios, porque se presentará diligentemente como obrero ante su Señor. Vamos a orar. Señor, aquí tú me enseñas, Dios, que yo he de ser y he de procurar ser aquel obrero que se presenta diligentemente ante su Señor, que no tiene nada de qué avergonzarse, porque el que evita, el que huye, el que se aparta, por el contrario, está actuando diligentemente. Y de esta manera se puede presentar ante ti, Señor. Pero ¿cómo puedo presentarme ante ti cuando estoy conectando con todo esto? Cuando mis palabras son contenciosas. Cuando Dios me involucro en aquellas conversaciones profanas que para nada edifican, que para nada aprovechan, ni mi vida ni a nadie, Dios. Ahora, Señor y Dios, ante ti, dígale a Dios en este momento, me presento. Quiero presentarme como tu siervo, como aquel obrero que actúa, que vive diligentemente y que se presenta diligentemente ante ti. Presentarme y presentarme sin nunca ser avergonzado. Tomo esta decisión en mi vida, mi Señor y Dios. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y pues acompañarnos en esta serie. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, pues más al sur incluso, en el puerto más bello del Perú. Volviendo aquí a Colombia, al norte de Colombia, en la hermosa Guajira colombiana, pues Guayú Estéreo. Departamento de Antioquia, Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Les recuerdo que pasado mañana estamos dando inicio a nuestro congreso, nuestro gran congreso del MOFE, Movimiento Femenino en el Redil, desde el viernes hasta el domingo. Allá los estaremos esperando. Que tengan un feliz día. Nos encontramos mañana nuevamente a las 5 a.m. hora Colombia. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.